Uno de los poliedros que nos podemos encontrar es el tetraedro, que está formado por 4 caras iguales. Como su nombre indica, podemos distinguirlo de esta manera. Tetra significa 4. Y edro viene de edra, del griego, que significa caras. De esta manera, siempre que hablemos de un tetraedro, estaremos hablando de 4 caras. Si fuese un octaedro, serían 8 caras iguales, en este caso. Y por eso, siempre que hablamos de poliedros, poli viene de polis, que significa muchas, edras, caras. Muchas caras, poliedro. Por lo tanto, tetraedro, 4 caras. ¿Qué características tiene además estas caras? Que todas las caras son iguales. Es decir, las 4 caras, en este caso, todas caras iguales. Además, en este caso, las caras van a ser todas, además de iguales, todas van a ser triángulos equiláteros. Triángulos equiláteros. Y recordamos que un triángulo equilátero era las características que tenían es que todos sus lados, los 3 lados son iguales, 3 lados iguales, y sus ángulos son todos iguales, por lo tanto ángulos de 60 grados, ¿no? 3 ángulos iguales. Bien, pues de esto que hemos dicho podemos deducir que al ser todas las caras las 4, ¿no? Una, que sería la base, 2, 3 y esta que queda por el otro lado, ¿no? Como las 4 caras, ¿no? Las 3 laterales y la de la base, todas son triángulos equiláteros que son todos exactamente iguales. Por lo tanto, al ser las 4 caras iguales, podemos decir que todas las aristas, ¿no? Que recordamos que son los límites donde intersecan 2 caras, todas estas aristas van a ser iguales, van a medir todas lo mismo. Y los ángulos de las caras, ¿no? Todos estos ángulos respecto a cada cara van a ser todos iguales. En verdadera magnitud sabemos que son, como son equiláteros, en verdadera magnitud serían de 60 grados. Bien, esta figura tiene una altura h, que recordamos, la altura, por ejemplo, si colocamos así el tetraedro, la altura del tetraedro va desde la base de manera perpendicular, es decir, formando 90 grados, hasta el vértice opuesto. Vamos a nombrar todos estos vértices. Este podría ser A, B, C, y si queremos al de arriba, como es el que está, ¿no? Como el vértice superior, por distinguirlo lo podemos llamar V, aunque lo podríamos llamar D también. Bien, pues estas características tienen que quedar claras. Lo que es importante también es que, puesto que todas las caras son triángulos equiláteros iguales, si yo tengo un tetraedro apoyado sobre su base, es decir, sobre un triángulo, uno de estos triángulos equiláteros que son iguales, realmente cuando lo miremos en planta, cuando lo miremos perpendicularmente desde arriba, ¿qué es lo que vamos a ver proyectado? Bueno, pues lo que veremos proyectado es toda esta base. Y además sabemos que toda esa base es un triángulo equilátero. Entonces, esto es muy importante. Siempre que miramos un tetraedro desde arriba, un tetraedro que está apoyado sobre una de sus caras, lo que veremos es esa cara en verdadera magnitud y que se verá como un triángulo equilátero. Por lo tanto, cualquier tetraedro, siempre visto desde arriba, mejor vamos a hacerlo así. Si tengo un lado del tetraedro, por ejemplo el A, B, lo voy a llamar A1 y B1 porque estoy dibujando una planta, ¿vale?
estoy haciendo las proyecciones sobre el plano horizontal, por eso lo llamo sub 1. Cuando yo haga esta construcción, que recordamos, es la del triángulo equilátero. ¿Vale? Lo que voy a ver siempre en planta, si borro la construcción, va a ser este triángulo equilátero. Y este será C sub 1, ¿no? A sub 1 será este, B sub 1 este, C sub 1 este. Como está apoyado sobre esta cara, que es esta, si miro desde arriba, como sé que es un triángulo equilátero, veré esta misma cara y además en verdadera magnitud, es decir, voy a ver un triángulo equilátero. Evidentemente, puesto que es equilátero, además de tener sus lados todos iguales, sé que estos ángulos van a ser de 60 grados. Y además, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué otra propiedad se cumple en este caso? Pues se cumple que el vértice, visto desde arriba, como tiene que quedar bien centradito para que todas las caras sean iguales, surge de hacer cualquiera de los centros del triángulo. Me da igual hacer el incentro, que el circuncentro, que el baricentro, que el ortocentro. Siempre van a coincidir en un punto que va a ser el que coincida con el vértice. La manera más rápida quizá es hacer las bisectrices para el incentro, aunque cualquiera valdría. Y yo hago las bisectrices de todos los ángulos y todas van a coincidir en este punto, ¿vale? Y ese punto siempre va a ser el vértice V sub 1. Por lo tanto, importante, siempre que me digan que tengo un tetraedro que está apoyado sobre una de sus caras en el plano horizontal, yo ya siempre voy a poder hacer esta construcción. Siempre mi tetraedro, visto desde arriba, va a tener esta pinta. A, B, C, y ahí estaría el vértice que estaría en una posición superior. Siempre va a tener esta forma, visto en planta. Bien, en los ejercicios normalmente primero me tengo que construir la planta porque me dan algo de información para que pueda ya hacer esta construcción, pero el problema es que yo no conozco esta altura que he llamado H. Bien, ¿cómo puedo conseguirla? Fijaos, cuando yo miro desde arriba el tetraedro, yo ya consigo tener una serie de información. En primer lugar, yo ya sé que todos estos lados del triángulo que estoy viendo proyectado están en verdadera magnitud. Es decir, que sería esto en verdadera magnitud, que es igual a esto, que es igual a esto. AB es igual a CD, que es igual a CA. Bien, bueno, pues esos están en verdadera magnitud. Por lo tanto, puesto que todos los lados, este lado es igual a este, que es igual a este, y que son iguales a estos, es decir, todas las aristas y todas las caras en un tetraedro son iguales, podemos decir que este lado, que conocemos en verdadera magnitud, que es este, es igual a este, por ejemplo. ¿Lo veis? Es igual a este. Ya que recordamos que en el tetraedro todos los lados, todas las aristas, en este caso, son iguales. Pues bueno, yo ya sé que como esto lo tengo en verdadera magnitud, esta medida va a ser esta de aquí, es la misma medida. ¿Qué más información conozco? Fijaos, si miramos el tetraedro desde arriba, lo que puedo ver también es que esta medida de aquí, es decir, en planta, la medida que une A con V, es la misma que esta medida de aquí. Fijaos, porque la proyección, si yo me dibujara toda esta proyección aquí en planta, realmente lo que tendría es esto, ¿no? Esto de aquí, esto, es lo mismo que esto. Por lo tanto, esta medida, la que une AV en planta, es esta de aquí. Entonces yo ya estoy conociendo dos medidas reales, dos medidas en verdadera magnitud. Por un lado, esta, ¿no? Y por otro lado, esta, hemos dicho, ¿no? Que es igual a cualquiera de los lados
que ya tenemos en verdadera magnitud del triángulo. Lo voy a hacer en azul para que lo veamos mejor. Fijaos, yo ya sé esta medida, hemos quedado, y yo ya sé esta medida, hemos quedado. Y lo que quiero conocer es justamente la altura, que es esta, ¿no? Me voy a poner así mejor. Quiero saber esta, la altura. Y conozco esta medida y conozco esta medida. Nos estamos fijando que lo que se está formando aquí es un triángulo rectángulo, porque esto de aquí es un ángulo recto. Bien, y es un triángulo rectángulo, que lo puedo sacar aquí si queréis. Es un triángulo rectángulo en el que yo conozco esta dimensión, que la voy a llamar si queréis A, que hemos quedado que es esta dimensión de aquí, A, ¿no? Conozco esta dimensión, que si queréis la llamo C, que hemos quedado que es esta dimensión, C, ¿vale? Y lo que no conozco, que quiero conseguir y que quiero conocer en estos ejercicios, es la altura, ¿no? La cota, que es la altura del tetraedro, que lo voy a llamar B, y que será esta, B. Bueno, pues es un ejercicio sencillo de triángulo-rectángulo en el que conozco, en este caso, según Pitágoras, la hipotenusa C y uno de los catetos A. ¿Cómo podría construirlo? Pues una de las maneras, por ejemplo, es me dibujo A, que conozco la dimensión, esta, ¿no? Hago un ángulo de 90 grados y prolongo, ¿no? Y desde este extremo cojo la hipotenusa, que yo la conozco, que en este caso hemos quedado que sería esta, ¿no? Esa medida de ahí, y donde me corte, ahí, esto será C, y entonces ya tendré la dimensión que deseaba hallar, que es la dimensión de la cota, que sería B. Esta construcción, esto último que he explicado, es fundamental, es lo más importante para cualquier ejercicio de tetraedros, y ya veremos de octaedro exactamente igual. Es decir, siempre para resolver estos ejercicios conviene hacerse un bocetillo de el tetraedro en 3 dimensiones, ver exactamente cuáles son los datos que tenemos y cuál es el tercer dato, que generalmente es la cota, la altura de ese tetraedro, y cómo puedo conseguirlo, que siempre es con esta construcción. Vamos a llevar esto a un ejercicio práctico en diedro de tetraedro. Esto es un ejercicio que entró en selectividad en Madrid y que ha entrado varias veces y que siempre se resuelven un poco igual. El enunciado de este ejercicio es: conocido un lado de la base de un tetraedro que está apoyada sobre el plano horizontal, AB, es decir, esto es un lado de la base, podría ser este, por ejemplo, AB, un lado de la base del tetraedro que está apoyado en el plano horizontal. Dibujar el tetraedro. Bien, puesto que el tetraedro, vuelvo a repetirlo, puesto que el tetraedro está en el plano horizontal, apoyado, yo ya puedo deducir que en planta lo voy a ver siempre así. Un tetraedro que está apoyado en el plano horizontal, por ejemplo, en planta siempre lo voy a ver así. Pues eso voy a empezar a construírmelo ya, porque yo ya sé que eso es así. ¿Cómo me lo construiría? Vale, otra información que dice es que está por completo en el primer cuadrante, ¿vale? O en el primer diedro. Eso quiere decir que yo no me puedo pasar por arriba hacia la línea de tierra. Eso lo dicen para que sepa que va a estar dibujado aquí, debajo de la línea de tierra, en su totalidad. Por lo tanto, yo ya sé que haciendo esta construcción del triángulo equilátero, pues me puedo dibujar la planta. Lo voy a dibujar en rojo, para que lo veamos mejor. Así y así. Y esto sería C sub 2. ¿Puedo dibujar V? ¿Puedo dibujar dónde está la punta de ese tetraedro? Hemos quedado que sí, que siempre en la planta es haciendo, por ejemplo, el incentro, que es con las bisectrices, pero valdría también con las mediatrices, con las alturas, es
lo que ya conocemos que sucede en el triángulo equilátero, que todos los centros coinciden, ¿vale? Todos los centros del triángulo. Bueno, pues la estoy haciendo así, lo podría hacer... No, lo que estoy haciendo son las bisectrices. ¿Vale? Entonces yo ya sé que uno una bisectriz, uno la otra bisectriz. Bien, ahí tengo un punto y uno con la otra, si hiciese la bisectriz, todas van a coincidir en este punto que va a ser, hemos quedado que V2. Bien, de tal manera que mi tetraedro visto en planta van a ser esta línea, esta línea, esta línea y estas. Vale, muy bien. ¿Qué más cosas sé ya? Fijaos, como sé que está completamente la cara ABC está apoyada en el plano horizontal, yo ya sé que las proyecciones sobre el plano vertical van a estar aquí en la línea de tierra. ¿Lo veis? Puesto que está apoyado en el plano horizontal. De tal manera que esto va a ser A⁻1, este va a ser B⁻1 y este va a ser C. Perdonadme, todos estos son sub 2. Perdonadme que me he confundido, puesto que son proyecciones sobre el plano vertical, y todas estas van a ser A⁻1, B⁻1 y las que hemos hallado C⁻1 y V⁻1, ¿vale? Todas las proyecciones sub 2 sobre el plano vertical van a ser así. Y yo sé que V, bueno, pues lógicamente el punto tendrá que coincidir con su proyección horizontal, pero de momento no sé a qué altura está. Sé que va a estar en torno a esa recta, pero no sé a qué altura de momento. Bien, pues aquí viene el kit de la cuestión, aquí viene el tema de cómo resolver este ejercicio. Recuerdo rápidamente, lo que hacemos simplemente es un esquemita. Hacemos un esquemita rápido de lo que sería un tetraedro. ¿Vale? Este es el tetraedro y este tetraedro tiene una altura, que es esa. Bien, si nos fijamos, ¿qué conocemos? Esto, puesto que es visto desde arriba, lo estamos mirando desde aquí, ¿vale? Visto desde arriba, ya sé que está en verdadera magnitud, es decir, esta distancia es exactamente la misma que esta, y puesto que todas las distancias son iguales, es la misma que esta. Así que esto ya lo conozco. Esa distancia es esta de aquí. Bien, si nos fijamos, esta de aquí, la que une este punto de la base con donde se iniciaría la altura, también la conozco, porque visto desde arriba, justamente coincide con esta, por ejemplo. Estas tres son iguales, ¿no? Con cualquiera de ellas, pues con esta. Entonces ya sé que esta medida es esta medida es esta, y aquí voy a conseguir la cota. Esta es la cota que yo quiero conseguir para poner la altura en alzado desde aquí hasta donde sea, hasta donde vaya. Pues lo mismo, tengo un triángulo rectángulo del cual conozco dos datos. ¿Cómo lo suelo resolver yo? Aunque hay distintas maneras de resolverlo, pero una de las maneras es, yo cojo uno de los lados que hemos llamado antes C, ¿no? Que es este, ¿vale? Voy a hacer un arco capaz de 90, para ello, ¿cómo hago? Pues hago la mediatriz, hallo el punto medio, y hallado el punto medio, lo que voy a hacer es, bueno, pues para construir un arco capaz de 90 que me va a servir para construir ese triángulo, he pinchado aquí, ¿no? En el centro, para conseguir ese triángulo rectángulo. ¿Por qué hago un arco capaz de 90? Porque sé que cuando yo una A con cualquiera de estos puntos y ese punto con C, esto va a ser un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, simplemente si yo cojo la medida de A a V, que era esta medida, ¿no? Y la pongo aquí, ¿vale? Esta será la medida que he llamado antes A, que es la que conozco, A, que es esta de aquí, A. C es esta que tengo aquí, C.
Y cuando una este punto con C sub 1, aquí voy a tener B, o lo que es lo mismo, la cota. Esta va a ser la cota. En estos ejercicios viene bien que escribamos en pequeñito cota para saber que eso realmente es la cota. Como ya conozco la cota, es tan fácil como coger esa cota y me la voy a poner aquí desde la línea de tierra hasta donde llegue. Escribo aquí cota, porque sé que eso es la cota, y ya sé que este punto de aquí va a ser V sub 2. Ya solo me queda unir V con B y con C, así. Y esto es importante también, tengo que atender siempre a la visibilidad del objeto, puesto que B, fijaos, A y C están más alejados en planta de la línea de tierra y B queda por detrás, yo ya sé que esta B sub 2 tiene que ir en discontinuas, esto que no se nos olvide. Siempre, una vez hemos dibujado, tenemos que atender a la visibilidad de toda la figura. Y así quedaría resuelto un ejercicio de tetraedro, en el que las proyecciones diédricas de este tetraedro que me pedían son esta planta, correctamente nombrada, y este alzado del que hemos conocido ya su cota.